Fue por la presentación de tu libro Gesta Heroica de 1973. De la editorial Conservadora también hay que mencionar. Nos comentará ahora el libro doña Magdalena Mervilá Romo. Ella es historiadora, periodista de la Universidad Gabriela Mistral, Master of Arts de la Kingston University del Reino Unido, candidata a PhD de la Bath Spa University, Reino Unido, directora de CIRSE, Center of Imagination in Research for Culture and Education, Simon Fraser University, Vancouver, Canadá, y directora ejecutiva de Red Cultural. Dejo con ustedes a Magdalena Mervilá. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones primero, porque de verdad fue un gran resumen. Yo tengo que decir que yo leo harto y leo rápido, pero hay veces que los libros se entrampan, porque uno parte, te cuesta concentrarte, están pasando cosas, pero yo lo agarré de nuevo este fin de semana porque lo había llevado a varios viajes, porque me lo habían ido a dejar para llevármelo a un viaje porque esto lo íbamos a hacer antes. Pero después no resultó por distintas razones, tuvimos ahí un impasse que nos confundimos y por lo tanto estamos hoy aquí. Y lo tomé el fin de semana y la verdad es que tengo que decir que corre súper rápido, ¿ya? Hay una buena pluma. Yo lo primero que le dije a Adolfo es, hay muy buena pluma, hay muy buenos datos, hay muy buenas anécdotas, hay muy buenos comentarios. Es un buen compendio de la realidad vivida precisamente durante el gobierno de la Unidad Popular y la crisis política que queda muy bien manifestado. Me encantó cómo partió Adolfo hablando de la verdad. Y yo quiero hacer un análisis mucho más amplio para poder insertar lo que está ahí, porque nosotros estudiamos historia no para simplemente aprendernos los hechos y sabernos las fechas, eso es lo que les gusta a los profesores, ¿ya? Nosotros estudiamos historia para entender el presente. Y esa es la razón, y tiene razón Adolfo, que no conoce el pasado, no entiende el presente y menos proyecta el futuro. No nos han quitado la historia por casualidad. Por algo, hoy día tienen tan poca historia en el colegio. Dicen por ahí que, pero si la materia se pasa, pasan los romanos en quinto básico, nunca más. Nunca entendieron Roma, por supuesto que no. Si no entienden Roma, no entienden muchas cosas. El hombre es hombre exactamente igual desde la caverna. Y por lo tanto, como diría Julio Iglesias, tropezamos 2, 3, 4 veces con la misma piedra, ¿no es cierto? Obvio. Pero para no poder tropezar con la piedra y para poder tomar mejores decisiones en la vida, tenemos que tener conocimiento, no información, conocimiento. Y eso implica poder comprender. Y por eso voy a hacer un raconto más o menos importante, porque lo que hablamos aquí es de la verdad. Nosotros somos parte de la cultura cristiano-occidental. Sí, estamos en Chile, pero estamos hablando en el idioma de Castilla. Nuestra historia no comienza en 1810. Nuestra historia comienza ni siquiera con la llegada de los españoles ni con los que estaban antes. Nuestra historia comienza en Europa. Nosotros somos parte de ese mundo. Nosotros no fuimos una colonia, nosotros fuimos parte de España. Y es más, aquí no hubo abusos tampoco. Esa es otra historia que se ha reescrito, y se ha reescrito muy mal. Y mientras no entendamos que ese debate se hace en castellano y no en otro idioma, entonces estamos renegando de nosotros mismos. Si uno no sabe quién es, uno tampoco sabe a dónde va. Es muy curioso que en ese libro, que es un libro que es un experimento para crear un mundo sin lógica matemática, Lewis Carroll crea el mundo de las maravillas, que es una pesadilla, básicamente, porque lo que no hay ahí es lógica matemática. Corren una carrera que no tiene principio ni fin, es en círculo. Y Alicia se da cuenta y le dice, ¿pero cómo? Estamos corriendo en círculo. Una línea es de un punto a otro punto. Nadie gana. Bueno, pero en ese mundo estaban todos felices. Sin embargo, hay un momento muy cuerdo. Alicia le pregunta al gato Rizón y se ríe, ¿cuál es el camino? Y el gato se ríe, obvio, aparece la sonrisa y le dice, depende.
¿A dónde quieres ir? Obvio. ¿A dónde quieres ir? Y lo voy a ir vinculando con lo que estamos hablando. Ciertamente 50 años debiese ser suficiente, por lo menos para los historiadores, poder decir que podemos hacer historia. Nosotros no trabajamos con los hechos inmediatos, eso se llama periodismo. Nosotros necesitamos que las pasiones bajen para poder analizar y poder comprender. Pareciera ser que 50 años debiesen ser suficientes, pero muchas veces no lo son. Y no lo son porque las pasiones están vivas, porque las heridas están abiertas y porque hay intereses que esas no se cierran. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Para qué? La pregunta sería, ¿a dónde quieres ir? ¿Quieres el camino de la paz? ¿O no te interesa la paz? Esa es la primera pregunta, ¿dónde quieren ir? ¿Por qué hacen lo que están haciendo? No es casualidad, no es casualidad, es deliberado. Y es más, muchos han comprado y han pisado el palito. Tiene razón Adolfo cuando dice, compraron el comilla, nunca más. ¿Nunca más qué? ¿Nunca más algo que, si miramos la historia, ha estado siempre presente? Pregunta, porque la verdad es que yo todavía me impresiono cuando estalló la guerra de Ucrania, me invitaron al matinal de TVN. Y la Mari Godoy me hace una pregunta que fue insólita. Yo quedé de una pieza, porque ella me dice, pero Maida, si hicieran una encuesta, la gente no querría guerras. ¿Por qué hay guerras? Y yo la miré y le digo, ¿te suena la naturaleza caída? Y me miró con cara de, qué bíblica tu respuesta. Entonces, sí, somos de naturaleza caída. Y efectivamente, hoy día vemos en la prensa que mienten. Y otros dicen, bueno, es que todos mienten. ¿De acuerdo? Pero mentir está mal. Roban. Y otros dicen, bueno, pero es que estos también robaban. Entonces, es como, ahora me toca a mí. Es que no, es que robar está mal. Y si robar se establece por ley, también está mal. Y eso es precisamente lo que se hizo durante la Unidad Popular. Era legal, pero estaba mal. En la Alemania nazi era legal matar a los judíos, pero estaba mal. La ley no es justa, ni es ley, sino se ajusta a la ley natural. Y por lo tanto es inicua. Y por lo tanto, las personas de bien no deben obedecerla si es que apunta al mal. Por lo tanto, aquí tenemos que volver a nuestra cultura cristiana occidental. Nosotros somos Europa. Y no solo somos Europa, porque nuestra cultura es una cultura nueva que nace a la caída del Imperio Romano. No somos la continuidad de Grecia y Roma, pero sí heredamos algo de ello. Y heredamos algo tremendamente importante, que es la noción de que la verdad existe y se puede alcanzar racionalmente. Independiente que hoy día no solo no crean en la verdad, sino que no desean la verdad, como diría mi gran maestro Julio Retamal, vivimos en la época de la indeseabilidad de la verdad. Pero a pesar de eso, las universidades investigan y entonces te dan ganas de mirarlo, bueno, pero si no hay verdad, ¿para qué? No, ¿la investigación acaso no se supone que busca la verdad? La necesidad intrínseca del ser humano de buscar la verdad está a pesar de todo, a pesar de ellos, a pesar de la ideología. Y efectivamente ese mundo greco-romano nos heredó eso. Tomamos las estructuras sociales y jurídicas del mundo germano, porque ellos también nos heredaron algo, y nos heredaron algo muy importante, que yo lo mencioné la otra vez cuando nos reunimos aquí presentando otro libro, que es el sentido heroico. Y por otro lado, el cristianismo hizo de la amalgama. Nuestra cultura tiene el ideal del sabio, tiene el ideal del héroe y tiene el ideal del santo. Y eso ha sido lo que nos ha movido. Y el período medieval, ese período que siempre dicen una larga noche oscura, decía Jules Michelet, donde nada bueno pasó, a mí me da mucha risa.
¿Ustedes creen, con un dedo de frente, que en 1000 años no pasó nada bueno? Es más, ¿no es acaso evidente que los historiadores del siglo XVIII, que eran ideológicos, nos mintieron? Porque cuando uno llega a Europa y se para frente a una catedral medieval, lo mínimo que dice es, oh my God, ¿qué es esto? Porque primero, no es solamente espectacular en tamaño, no es solamente increíble en ingeniería, porque uno mira los contrafuertes y uno dice, esta gente quería tocar el cielo y logró lo imposible, porque lo imposible es posible, porque además es bello. Se unen tres cosas tan importantes de Occidente: la verdad, el bien y la belleza. Yo ahora cuando entré aquí dije, qué lindo. Este es un lugar para presentar algo que se habla de la verdad. Es más, le pregunté al Señor, ¿puedo ir a sapear un poquito por ahí? Y la verdad es que no saqué fotos porque como no me habían dado permiso, yo soy obediente, pero este es un lugar magnífico. ¿En qué minuto dejamos de considerar que la belleza era importante? Porque la belleza es importante, es tremendamente importante, porque eso habla del bien y eso habla de la verdad. Entonces el mundo medieval va a ver que la verdad existe y la verdad se llama Dios. Y efectivamente va a ver el mundo en un orden. Dios está primero, el hombre está segundo y el mundo está tercero. Y así van a entender la realidad hasta que venga el racionalismo. Y el racionalismo va a dar vuelta a esta visión y va a considerar que como el hombre es el que posee la razón y la razón es la que crea la realidad, pienso, luego existo, entonces el hombre está primero, Dios está segundo. Esa gente todavía era creyente, solo que creían que Dios creó y se fue al spa a tomar sol. Y el mundo funciona solo y tiene reglas y tiene leyes y hay que descubrirlas. Y el hombre debe dominar y controlar la naturaleza. Y efectivamente el racionalismo va a producir muchas cosas, va a poner al hombre en el centro y va a crear el concepto de la soberanía popular. Y entonces van a ser el ficticio de algo que hoy día nosotros hablamos tanto, la sociedad. Como diría Margaret Thatcher, la sociedad no existe. Que alguien me la presente. Es un constructo, es un concepto, no es una realidad como esta lámpara que tengo aquí al frente, ni como ninguno de ustedes. Pero efectivamente, esa idea de que hubo un estado de naturaleza, Aristóteles se da vuelta en su tumba. ¿El hombre nace en sociedad? No existe un estado de naturaleza con un bon sauvage, algo que ha servido para pensar que los aborígenes de aquí eran fabulosamente buenos, mientras tanto masacraban a sus pares, porque así es la realidad. Por lo tanto, efectivamente, esa ficción va a crear, sí, el concepto de algo muy importante: reemplazar la violencia física que siempre existió en política por el voto. Y eso es lo que consideramos democracia. Y por lo tanto, la democracia ciertamente considera que la violencia física no es una forma de hacer política. Ergo, el que valida la violencia como una forma activa de hacer política, saque sus conclusiones, no es democrático. Ok. Pero efectivamente el camino continuó, porque este Dios que se fue al spa durante el siglo XIX comenzó a desaparecer hasta que lo borraron. Dios ha muerto, dijo Nietzsche, pero estaba muerto hace rato. Pero el hombre necesita a Dios, el hombre necesita el absoluto, el hombre necesita un algo que le dé sentido. La religión hace eso, la religión viene del latín religare, lo que te une, lo que te da propósito y te da sentido, y ciertamente Dios hace eso. Pero cuando Dios no está en la ecuación, y como diría Chesterton, cuando el hombre deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa. Y por lo tanto, la ideología no es la verdad. La verdad, las personas que creen en la verdad no tienen ideología, tienen ideas. El que no tiene verdad, crea una idea y crea una filosofía en torno a esa idea. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en ese contexto, el marxismo se va a elevar como una religión laica. El marxismo no es una teoría política, sí lo es, pero es primero una religión que da
unión del ser que da propósito y que da sentido de vida. Si ustedes le preguntan a un comunista, ¿tú quién eres?, va a decir, soy comunista primero. Yo diría que soy persona, que soy mujer, que soy madre. Hay muchas otras cosas que me definen antes de mi pensamiento político, y supongo que a todos ustedes también, porque el realismo hace eso. Es más, hay cosas que son más importantes en la vida, y a veces Dios se encarga de que nos pase algo terrible y nos manda un dolor tremendo, simplemente para que ordenemos nuestras prioridades. Pero el comunista se dice comunista primero. Curioso. Y efectivamente, como religión, van a tener que primero romper los bordes. Y cuando hay que romper los bordes para transformar el mundo, porque el sueño, tiene razón Adolfo, el sueño es precioso. Si uno lee el Manifiesto Comunista de 1848, que sí tenían buena pluma, muy buena pluma, es más, parte maravilloso y termina increíble, termina en alto, diríamos así. Efectivamente, el sueño de ese pequeño opúsculo, porque no es más que un opúsculo, es instaurar el paraíso terrenal sobre la tierra. Crear un concepto que venía desde la Revolución Francesa, el nuevo hombre. Va a emerger el hombre nuevo, porque el viejo no nos sirve. Hay que cambiarlo, hay que transformarlo, hay que transformar a la sociedad, porque entendamos que esa soberbia va a nacer del concepto, en el momento que Dios queda fuera, la soberbia se eleva. Y recordemos que la soberbia, Dante la pone en el último círculo del infierno. Es el peor de todos los pecados y el origen de todos los demás. Por lo tanto, esa soberbia que hace que algunos digan que tienen superioridad moral, hoy, hacía que otros en el pasado dijeran que ellos eran los iluminados por la luz de la razón, y que los anteriores a ello eran los oscurantistas, y que la Edad Media era una larga noche oscura donde nada bueno pasó. Ideología pura y dura. Pero esto avanzó en el tiempo, y efectivamente el marxismo no llegó porque Marx pensaba que iba a llegar solo. Es cierto, él pensaba que había que tomar palco, es más, participó en las revoluciones del año 48, no llegó, en la década del 70 tuvo aspiraciones con lo que fue la Commune de France, pero no, y es más, escribió al respecto, pero después heredó una fortuna de parte, unas platas de parte de la señora, se cambió de casa y invertía en la bolsa. Pero se murió y no alcanzó a madurar, porque en general, y Adolfo, estás perdonado, no hay joven que no sea idealista, pero en general el proceso humano es ser comunista o socialista en algún momento de la vida, pero madurar. Y cuando uno madura, eso se le pasa. Lo más raro es encontrar lo inverso. Y cuando uno encuentra lo inverso, eso quiere decir que esa persona es tonta. Es muy simple. Porque el ser humano en general madura, no solo envejece, sino que nosotros, viejos son los trapos. Nosotros cada año somos más sabios. Y por eso maduramos. Y por eso comprendemos, y por eso vemos las cosas distintas. Los jóvenes, es más, los jóvenes son impulsivos, son temerarios, tienen gran energía, pero les falta fortaleza, les falta templanza. Y uno de los problemas que nosotros nos hemos comido, y que se ha comido básicamente desde el siglo XX, es pensar que la juventud es un bien en sí mismo. La juventud no es un bien en sí mismo. La juventud es un momento de la vida que menos mal se pasa. Sí, nos veíamos mejores, pero si cada uno de ustedes se encontrara con ustedes mismos de 18 años y se sentaran a conversar, ¿con cuál se quedan? Yo definitivamente con la de hoy día. Soy mucho mejor que antes, pero definitivamente en ese entonces yo era instructora de aeróbica, me veía mejor. Pero eso no importa. Lo importante es que uno comprende más. Y definitivamente uno es más feliz. ¿Y por qué es más feliz? Porque es más sabio. Entonces, efectivamente, fueron juventudes en el siglo XVIII, fueron juventudes durante el siglo XIX, y son las juventudes también las que son permeables.
Entonces, el marxismo efectivamente se va a reinventar desde Lenin, validando la violencia como una forma de hacer política, se va a tomar el gobierno, efectivamente va a radicalizar la revolución del año 17 en el mes de octubre, y posterior a la guerra civil va a llamar a crear octubres en otros lugares de Europa. Los años 20 son convulsos, son muy parecidos a los que vemos hoy día, donde efectivamente la política se polariza, donde las opiniones de alguna manera ya no importan, donde el otro pasa a ser el enemigo y donde básicamente se agarraban a palos en la calle, porque eso es lo que sucedía. Pero evidentemente eso no va a llevar a nada bueno. Europa va a tener una primera guerra mundial, Europa va a tener una segunda guerra mundial, y aquí es importante un poco a lo que estamos hablando de nuestra realidad. Si nosotros pensamos en Francia y Alemania, Francia y Alemania tienen 3 guerras a cuesta. 1870, guerra franco-prusiana, cantidad de muertos en Sedan, una cosa espantosa. 1914 a 1918, Primera Guerra Mundial, enemigo, Francia-Alemania. Francia queda con mucha sangre en el ojo y decide castigar a Alemania en el Tratado de Versalles, y castíguenla más y péguenle más, y la patea en el suelo. Tanto la patea en el suelo que finalmente, cuando tu enemigo lo pateaste en el suelo, espera que levante la cabeza, porque lo más seguro es que apenas levante la cabeza te va a mandar un combo de vuelta. Y así fue. Segunda Guerra Mundial, que fue horrible, porque la Primera Guerra Mundial al menos fue una guerra de soldados, pero la Segunda Guerra Mundial, el mundo civil no va a ser perdonado. Y teniendo esas 3 guerras a cuesta, con la cantidad de muertos que hubo, Konrad Adenauer y Charles de Gaulle se van a dar la mano y van a decidir juntos construir Europa. Eso se llama grandeza. Eso se llama entender que los dos habían cometido errores, porque los habían cometido. Ayer yo estaba haciendo una charla, antes de ayer, del Imperio japonés. Y conté la historia del Railwayman, de este hombre británico que fue puesto en un campo de concentración de los japoneses en Burma, que lo torturaron, lo trataron pésimo, que fue una cosa tremenda, y que finalmente sobrevivió después de vejaciones tremendas, terrible. Hay una película al respecto que la pueden ver si no quieren leer el libro, pero hay una película con Colin Firth. Y él después se casa, tiene una vida, pero no puede vivir en paz, y decide volver a encontrarse con su verdugo. Y uno dice, ¿va a llegar a pegarle un combo? No. Se encontraron y terminaron abrazados llorando. Y uno dice, me están molestando. ¿Cómo puede ser eso posible? A ver, el ser humano es libre. El ser humano es grande. El ser humano puede ser ángel o ser demonio. Y no existe nada más liberador, y probablemente es el mensaje de Cristo más importante, que el perdón. Pero perdonar, de verdad, es perdonar lo imperdonable. Creer es creer en lo increíble. Y esperar es esperar cuando todo parece desesperanza. El perdón libera, la venganza, todo lo contrario, te mantiene, te alimenta. El marxismo sí se reinventa nuevamente después de Lenin, con la Escuela Crítica de Frankfurt, que descubren a Gramsci. Y de ahí empiezan a trabajar y han estado trabajando constantemente. Cuando cayó el muro de Berlín fue una gran estocada, y efectivamente no había nada más de modé que ser comunista. Los comunistas dijeron, somos renovados. Todos se renovaron, hasta se empezaron a vestir distinto. Y por lo tanto participaron. Nosotros es el año que nosotros volvimos a la democracia, y hay una cosa importante. Lo que en Chile pasó, y aquí yo lo hablo como historiadora, que todavía faltan años para hacer historia, yo creo que para Chile van a faltar no 50 años más, no lo voy a ver ni yo, van a ser 100 años más para que haya una historia justa. Pero yo tengo súper claro lo que va a decir la historia. Y ellos también lo tienen claro. Y eso les da más rabia. Porque cuando hablan de golpe de pronunciamiento, ok, llámalo como quieras, digo yo. Cuando dicen dictadura, yo los miro y les digo, mira, fíjate que tienes razón. Y me quedan mirando diciendo, me dio el punto. Porque la dictadura es una institución romana, les digo yo, que estaba establecida para salvar a la República. Porque cuando la República estaba en problema, se le entregaba todo el poder a un dictador para que arreglara las instituciones para poder salvar la República. Sí, nosotros tuvimos una dictadura,
Dicen, bueno, pero es que duró mucho tiempo. Es que era necesario. Este país estaba en la ruina. A este país había que rearmarlo. Pero la ruina no viene solo de Allende. Y voy a ser justa con Allende. La ruina viene de todo el siglo XX. Yo le hice el libro a la Cámara de Comercio de Santiago. Y el libro conversaba en la oficina del Mercurio, 1919, se crea la Cámara de Comercio de Santiago. Terminamos el libro en una historia económica de Chile, económica, política, social, y obviamente que incluía la UP, incluía el gobierno militar, hasta el gobierno 2 de Bachelet, de hecho. Se lo entregamos, se lo íbamos a entregar y yo le digo al directorio, a este libro le falta un capítulo. Entonces me mira y me dice, ¿cómo le falta un capítulo? Si parte del principio. Y yo le digo, a ver, esta es la Cámara de Comercio de Santiago. Estamos contando la historia de la Cámara de Comercio de Santiago. Y ellos me miran con cara de, sí. Y yo digo, y estamos en un país donde cuando quieres ofender a alguien, le dices, eres un comerciante. Entonces me quedan mirando como, yo digo, el comercio es el motor de la historia. No habría civilización ni cultura si no hubiese comercio. Y es más, hay que decir que dentro de las cosas que hizo el gobierno militar, que transformaron a este país, que son dos, específicamente dos en el ámbito económico, específicamente, es la apertura comercial y la obligación del ahorro a través del sistema de capitalización individual. Eso transformó el país. Pero efectivamente el general Pinochet no entendía de economía, pero confió. Y confió en buena gente. Y trabajó con buena gente. Y se rodeó de buena gente. Y yo sé que se rodeó de buena gente, porque efectivamente en un concurso público el año 74, mi madre se convirtió en directora de Dirinco. Y ella fue quien liberó los precios en este país. Pero ella peleó con los militares, porque eran todos estatistas. Y le decían, ¿cómo se le ocurre que va a liberar los precios? Y le permitieron que liberara algunos precios, pero decían, no, el pan no. Y mi mamá les decía, el pan es un producto más. Y voy a decir algo políticamente incorrecto, porque a mí me encanta decir las cosas políticamente incorrectas. La educación también. No es un bien público, es un bien privado, que beneficia a quien se educa, que eventualmente puede tener connotaciones públicas, si es que esa persona que se educó así lo decide, pero puede no tener ninguna, porque tengamos algo claro, el señor Hermosilla tenía una gran educación, ¿ok? No es un bien privado. Entonces, el general Pinochet tuvo la visión, no solamente en lo económico, que efectivamente confió y confió bien, y en ese minuto providencial había gente con proyecto, que eso es tan importante. Pero además entendió que si no armaba las instituciones y volvían a la democracia, esto iba a fallar nuevamente. Y por lo tanto decidió trabajar en un proyecto constitucional que fue un trabajo serio. Y cuando digo fue un trabajo serio, estoy haciendo hincapié en que los proyectos que tuvimos no fueron trabajos serios. Una constitución de partida, yo decía cuando iniciamos este proceso después del 19, que yo años atrás, si alguien me hubiese dicho, Magdalena, queremos que tú seas parte de una comisión para la Constitución, yo los habría mirado y les habría dicho, se los agradezco, me siento honrada, pero yo no soy abogada. Y ustedes dirán, hay que ser abogado. A ver, un momento, una constitución se tiene que aprovechar a las leyes. Evidentemente se tiene que ser abogado. ¿Cómo la señora Pikachu iba a hacer una constitución? ¿De qué estamos hablando? A ver si estamos todos locos. O se van a ir a operar con el, no sé, el carpintero. No sé, ¿se operarían con el carpintero? Yo no tengo nada en contra del carpintero, pero si me voy a operar del corazón, yo quiero que sea un cirujano y que tenga larga experiencia. No que esté recién titulado o que haya pasado por la universidad sin título. ¿O no? Ok. Él va a confiar en buena gente y va a hacer una comisión que además va a participar mucha gente. No fueron 4 generales, ni mucho menos. Y eso también lo hace hincapié Adolfo en su libro. Fue una comisión importante. Sí. Y en esa comisión participó en distintas instancias distintas personas. Y mi madre también participó en la comisión Ortúzar. Y fue parte de la comisión que hizo la Constitución del 80.
Efectivamente, yo tuve siempre conocimiento del trabajo que se hizo. Por supuesto, yo nací el año 73. O sea, yo era alguien que era niña todavía, estaba todavía en el colegio, al año 89, el plebiscito, y entrando a la universidad con la vuelta a la democracia. Pero ciertamente, como yo y muchos, vivimos periodos de tranquilidad y paz. Ciertamente hubo refriega porque estábamos realmente al borde de la guerra civil, pero habíamos estado en problemas económicos desde siempre, se había hecho mal desde antes. Es más, todos los gobiernos, en ese libro de la Cámara de Comercio, todos los gobiernos, y la historia económica de Chile es una historia muy distinta a la que nos enseñan en el colegio, porque nos enseñan desde el punto de vista político, y entonces nos dicen, los gobiernos radicales ampliaron la educación, puras cosas fantásticas. Los gobiernos radicales, en términos económicos, valen cero. El gobierno de Frei Montalva, en términos económicos, es miserable. Este país era pobre, 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 pichiruchi. Ojo, que no lo era antes, porque durante el siglo XIX lo hicieron bien. Pero después de la República Socialista de los años 20, no levantaron nunca más la cabeza. Esa visión socialista nos había empobrecido y efectivamente Allende es la guinda de la torta. Pero la torta se venía estableciendo hace rato. Sin duda, Allende era un personaje complejo. Era un hombre letrado, sí, era un médico. Era un hombre de poca moral. Era un hombre bastante humano, en el sentido del charco mismo. Pero ha sido elevado al nivel de un dios. Porque las religiones de sustitución, vuelvo a que el comunismo es una religión, necesitan no solo una teoría que los omnibule, un sueño al cual aspirar, necesitan santos. Lenin es un santo y fue un pútrido. Allende es un santo, el Che Guevara es un santo, pero no son santos, son ejemplos del mal. Y es más, nunca ha resultado, pero el sueño es que lo han hecho mal otros, lo vamos a hacer bien. Entonces, lo que hay que comprender es que esto de no reconciliación es deliberado, porque a 50 años lucran precisamente de lo que el 11 de septiembre del 73 y en adelante sucedió. Los políticos sí querían, todos querían efectivamente el pronunciamiento militar, todos lo querían, pero los políticos pensaban que a los 10 minutos les iban a entregar de vuelta el poder. Y eso es lo que no les gustó. La pregunta es, y por eso digo, a 100 años más, ¿qué va a decir la historia? Un dictador que devolvió el poder. Díganme, ¿qué dictador devuelve el poder? Y aquí vamos a hacer la diferencia entre dictadura y tiranía. El tirano no devuelve el poder. Maduro es un tirano. Ahí podríamos decir que en Nicaragua tenemos tiranía, en Corea tenemos una tiranía hereditaria, porque eso no es una monarquía, eso es una tiranía hereditaria. Pero lo que nosotros tenemos es más, una foto dice más que 1000 palabras. En 100 años más, ¿cómo les va a arder esa foto de Pinochet con Elwin? Entregándole la banda. Y esa es la verdad. ¿Les puede molestar? Por supuesto que les molesta. ¿Qué es lo que más le molesta? Y aquí con esto termino. Que Marx planteaba que su teoría era inexorable. Y aquí el marxismo llegó por la vía democrática. Hay que decirle al señor Rousseau que, sí, que estaba equivocado, porque Rousseau decía que la voluntad general nunca se equivoca. La voluntad general eligió a Hitler y la voluntad general, sí, con triquiñuela, pero sí, eligió a Allende. Y efectivamente, esa teoría inexorable que iba a avanzar, porque es socialismo científico, esto es una ciencia, se aplica y para siempre, y vamos a llegar al final, se vio truncado. Pero no solo se vio truncado, sino que el cambio económico y el cambio político le dieron a este país una transformación inesperada para Latinoamérica. Una Latinoamérica, y uso la palabra Latinoamérica, porque esa palabra es otra palabra de sustitución. Esta era Hispanoamérica, pero aquí se metieron los franceses socialistas y trajeron el término de Hispanoamérica. Y efectivamente el germen francés trajo el socialismo y Latinoamérica no levantó nunca más la cara. Pero Chile sí.
porque tomó otro rumbo. Y eso es imperdonable. Es más, Chile partió, pero además, ¿qué era Chile? El fin del mundo. El año 79, Margaret Thatcher nos copió. Nos copió y le resultó, pero era el Reino Unido. Y entonces viene Reagan y viene el liberalismo. Entonces, hoy estamos viviendo una nueva ola de socialismo, porque se reinventaron desde, podríamos decir, el Foro de Sao Paulo, pero llegó Chávez, llegaron las lucas y con eso se reinventaron y volvió a ser cool ser socialista. Y en ese marco de los niños de la abundancia, que nacieron con todo y sin ningún problema, esos niños ABC1 de colegios de élite decidieron estar avergonzados de sus padres porque habían recibido muchos. Y los llamaron privilegios. Y eso es mentira, porque los privilegios los entrega el Estado. Lo que uno gana con su propio trabajo no es un privilegio, es el justo usufructo del trabajo. Y por lo tanto esos niños se sintieron avergonzados de lo que no eran, tenían que haber estado agradecidos, pero obviamente eran soberbios y desagradecidos. Y decidieron no estudiar. Porque no estudiaron, hicieron activismo político. Y los profesores y todos se compraron de que, claro, y reclamaron fuerte. Y entonces no los pudieron, voy a usar el término porque veo a Juan Carlos Sandón ahí, no lo pudieron, comillas, rajar, como decimos nosotros, porque imagínense, estos niños pues son gente de mucho sentimiento, gente que no les puedes poner una mala nota porque la salud mental, o sea, ¿de qué estamos hablando? Los títulos no van a valer nada. Si ustedes me preguntan a mí, yo tuviera una empresa, no contrato a nadie de menos de 45 para arriba. Para abajo, digamos, entre los 45 y los, yo diría las nuevas generaciones vienen mejor. Pero hay un hiato ahí de 30 y tanto que valen cero. Son de cristal y además con la ley Karen los van a cocinar. Esos no. Pero claro, esos niños reinventaron la revolución. Son marxistas. No saben que son marxistas, porque probablemente no han leído Marx. Hitler se basaba en Nietzsche, se basaba en Hegel y nunca leyó a ninguno. Así que eso también se puede. Se gana por osmosis, está en el ambiente. Y efectivamente eso es lo que estamos viviendo. Y por lo tanto es súper importante que hoy, en este contexto, y hoy día en un contexto más importante, porque estuvimos al borde del abismo, pero no caímos. Y dimos un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión es real, porque hace un tiempo atrás todos hablábamos y muchos hablaban de todes, y la mayoría se quedaba callado. Algunos hablábamos y nos reíamos, pero nos hacían bullying, obvio, y a la gente le molesta que le hagan bullying. Pero hoy día, cuando dicen todes, hemos recuperado el humor. Les podemos decir, ya, pues, ellas. Les decimos así, los molestamos. A ver, si eso, hoy día si alguien dice todes, deja evidencia que es estúpido. Porque es una estupidez, porque no existe. A ver, hablamos castellano, nosotros nos enseñaban gramática, ustedes también, me imagino, ¿no? Ya, hay que hablar bien. Uno puede tener doble idioma, yo puedo hablar coloquial, pero si hablo en público voy a hablar bien. Y si voy a usar algo coloquial, voy a ponerle comillas. ¿Ya? Y efectivamente hoy día estamos mejor. Y por lo tanto, la historia no está fija y no puede estar fija. La historia la hace el historiador. La historia es el historiador que mira el pasado desde el presente e interpreta las fuentes. Ahí hay fuentes que evidentemente nuestras juventudes no las conocen. Ojo, la juventud de hoy no sabe que existió ni el muro de Berlín. No es verdad. Los millennials, esa es la generación perdida, no saben. Hay unos memes que hablan de millennials descubre, que los millennials no saben nada. Pero básicamente es eso, esto sirve para las nuevas generaciones, para poder comprender. La historia se reescribe muchas veces, y les voy a dar dos ejemplos, y con esto sí que termino. La Revolución Francesa sucedió en 1789. En ese momento, la locura en el nombre de la razón, murió muchísima gente, y no precisamente personas de la nobleza. Los nobles, la gente que tiene plata siempre se puede ir. ¿Quiénes murieron? Campesinos, artesanos y miembros del clero. A los 100 años de la Revolución Francesa, 1889, Francia armó un relato establecido. Inauguró la Exposición Universal con la Torre Eiffel
Y el relato es que la Revolución Francesa era el acto civilizatorio más importante y la madre de la democracia, que ciertamente es la madre de la igualdad ante la ley, en cierto concepto, pero a un costo infinito. Pero en 1989, para los 200 años de la Revolución Francesa, el discurso ya no era unívoco. Aparecieron historiadores importantes criticando y mostrando, entre otras cosas, las matanzas de la Vendée, las matanzas de la Bretañe, considerando que la marsellesa es ofensiva, porque lo es. Escuchen, miren la letra, y la letra es tremenda. No sé cómo alguien puede cantar eso, pero sí. Cómo alguien puede llamar a la plaza donde estaba la guillotina la plaza de la Concorde. Y sin embargo los franceses lo hacen, porque han contado bien el relato. Dicen que el dato mata el relato, no. Pero ciertamente la historia se hace cargo de ese revisionismo que es tan importante. Estamos muy tempranos para el revisionismo, 50 años. Parece mucho, pero es poco. La Revolución Francesa se demoró 200. Pero efectivamente es necesario. Y es más, los que tienen claro cuando el relato no está tan claro, miren lo que hizo Putin para los 100 años de la Revolución Rusa. No hizo nada. No la celebró. No la conmemoró. ¿Por qué? Porque es una papa caliente. Y Putin quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Ya, básicamente, es una acción política. Pero entendamos que va a haber justicia, porque la verdad siempre prevalece. Y insisto en la frase de Chesterton: creer es creer en lo increíble. Perdonar es perdonar lo imperdonable. Y lo más importante, esperar es esperar cuando todo parece desesperanza. Si nosotros miramos la larga duración, esto pasa una y otra vez. Eso da consuelo. Hay ciclo, porque el ser humano es el mismo desde la caverna. Este libro es importante, léanlo, se van a entretener. Corre como jabón, tiene muy buenas anécdotas, en algunos momentos incluso uno siente a los actores hablando, así como a modo de pelambre, y por lo tanto dan ganas como ir a buscar una copa de vino para seguir leyendo, porque está demasiado entretenido. Pero es importante, y es importante sobre todo, no solo en lo que habla del 73, sino en la comparación que hace con lo que nos está pasando hoy día. Los juicios de Carabineros, que hoy día algunos han logrado doblar la mano y que efectivamente está haciendo que gente abra los ojos. El caso Zamora fue emblemático, porque además fue David contra Goliat. Pero David le ganó a Goliat y Zamora le ganó al Estado. ¿Va a haber intentos de bajarlo de nuevo? Sí. Crespo está haciendo lo suyo y muchos más. Pero evidentemente eso también va a abrir en algún momento. Y la justicia llega, a veces tarde, pero llega, para aquellos que están cumpliendo penas injustas. Y sin duda los hay. Hay juicios espuros, hay jueces malos que ahora quedan fuera, entre otras cosas. Por eso digo, las cosas van sucediendo, pero es importante reescribir la historia. La historia no está escrita. No puede estar escrita, no puede estar fijada, no puede haber una historia oficial, porque si pretende haber una historia oficial, estamos frente a un totalitarismo. Y eso es precisamente contra lo que no queremos. Somos personas individuales, únicas y irrepetibles, cada uno de nosotros, no somos colectivos, y efectivamente somos libres. Y es la libertad lo que nos permite construir nuestra propia vida. Y la libertad, de verdad, es lo que hace que todo valga la pena. Así que tienes razón, Adolfo, fue una gesta heroica, fue necesario, y efectivamente lo que hoy día nosotros somos, y desde la abundancia, a pesar del deterioro, podemos disfrutar, se debe a que hubo un momento en que se puso freno a algo que era inexorable. Y cuando digo que es inexorable, miren los países de Latinoamérica donde eso avanzó. Estaríamos exactamente igual. Gracias. Muchas gracias, Magdalena.
continuación tenemos tiempo para un par de preguntas. Si no hay preguntas, dejo con ustedes al presidente del Centro Valparaíso de Debate, don Francisco Bartolucci Johnston. Ahí está todo listo, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Sí, buenas noches ya. Así se dan las cosas. Tenía un compromiso ineludible en Santiago, tomado con mucha anticipación y era imposible no asistir. Y esto se fue dando en la fecha según Magdalena podía y se juntaron las dos cosas. Así que un saludo a cada uno, mis disculpas por no haber llegado a la hora. Tengo una función muy sencilla, pero muy grata, que es saludarlo, ¿no? Y agradecerles su presencia en este acto en que presentamos este libro, una obra más, no sé si será la quinta, la sexta, la décima, la décima obra de Adolfo, ¿no? Un incansable batallador de la verdad, digámoslo sencillamente así, ¿no es cierto? Un incansable. La colaboración de muchos amigos para poder seguir con nuestras actividades. Como ustedes bien saben, somos una especie de think-tank, una especie de movimiento de pensamiento en las ideas que corresponde aquí en la región. Pero todo esto necesita siempre que haya quienes aporten y quienes ayuden. Así que queda abierta la solicitud y la invitación para que se puedan hacer socios del Centro Valparaíso de Debates, lo que nos permitirá seguir con actividades de esta naturaleza y además de este rigor, ¿no? Y de esta calidad como la que hemos tenido esta tarde. Quiero agradecer también a la editorial conservadora, don Henry Boyce, atrás está. Gracias, Henry, por venir y por traer los libros, ¿no? Ustedes conocen a la editorial, ¿no es cierto?, conservadora, ¿no? Que, bueno, se preocupa de hacer un enorme esfuerzo, ¿no?, para poder editar libros que den a conocer nuestro pensamiento, ¿no? Todos sabemos que hay editoriales del otro lado muy activas y muy bien financiadas, además, incluso con los recursos de todos nosotros, ¿no?, con nuestros impuestos, ¿no? Bueno, la editorial conservadora no tiene aportes estatales, desde luego, sino que es una obra de privados, de particulares, que está permanentemente editando los libros que permiten dar a conocer nuestras ideas y divulgarlas. Así que, Henry, muchas gracias por tu colaboración, ¿no?, y por apoyar a este muchacho de nuestra región como es Adolfo. Los dejamos invitados entonces para próximas actividades que les haremos llegar a través de los medios que ustedes ya conocen. Y termino felicitando a Adolfo, desde luego, y agradeciendo de nuevo a Magdalena por su presencia y a todos ustedes por venir a acompañarnos. Muchas gracias.